Saludos. Hoy primero Santiago, para que no diga que... No. Sin discriminación, ¿verdad? No. No, luego puedes pensar cosas raras que no son, ¿eh? Y buen día, Ramón. Buenos días, Jordi. Y buenos días a todos. Seguimos en nuestro programa La Verdad. Al final todo lo que hablamos es buscando la primera pregunta del primer episodio. ¿Existe la verdad o no existe? ¿Y existe una o existen varias? ¿Y cómo es? ¿Y se puede conocer o no se puede conocer la verdad? Vamos buscando... Se puede conocer porque la verdad se ha mostrado, se ha manifestado. No solamente en la creación, como vimos al principio, sino también personalmente, que es en la historia de la salvación que Dios ha hecho con la humanidad. Ya empezamos con ello hablando de Abraham y de todo lo que inicia esta historia que va a culminar en la encarnación del Hijo de Dios, en Jesucristo. Exacto. Vimos en los últimos episodios el inicio de la historia de la salvación con Abraham y el momento culminante, el culmen, que no es donde termina esta historia de la salvación, sino el culmen es como el punto más alto de... La cúspide. Exacto. En las carreras, en las etapas de ciclismo hay la subida, pero luego hay una bajada. Y el culmen culminó el puerto de montaña. Entonces Jesús histórico es el momento culminante de esta historia y el hecho de Jesús. Pero esto, ¿cómo se aterriza a la vida de las personas hoy? Bueno, ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué afecta? ¿Qué tiene eso que ver con mi vida hoy? Porque tenemos que llegar... Esto es lo que vamos a ver en todo esto, ¿no? San Pablo divide toda la historia en tres momentos fundamentales. Sí. Lo que es la preparación, el momento de la preparación, que sería todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es toda la historia que Dios ha hecho con la humanidad. Se ha elegido un pueblo, el pueblo de Israel, que vaya preparando el advenimiento, el momento, digamos así, culminante de la historia, que es Dios que entra personalmente en la historia del hombre. No solamente con acciones, sino Él en persona. Dios que toma nuestra carne, nuestra naturaleza, se hace hombre y ahí nos muestra lo que es la naturaleza misma de Dios. Y todo es el acontecimiento de Jesucristo, que es el momento culminante de toda la historia, porque ahí nos da la clave para conocer y interpretar qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en mi vida y qué es lo que pasa en la historia de la humanidad. Porque toda la clave para interpretar la historia es la Pascua de Cristo. Eso lo iremos viendo a lo largo de todo este... vamos a ir comentando el libro del Apocalipsis, que es un libro clave para poder entender todo lo que es la historia humana. Que se llama el libro de la revelación. El libro de la revelación, porque es una revelación. Es la revelación, es un libro profético escrito de un modo, bueno, y eso ya hablaremos en su momento. Sí, de un modo raro. Es un libro raro, complicado de entrar en él. Bueno, si uno no conoce las claves. Exacto. Definitivamente es un libro igual que el Apocalipsis, igual que el Génesis, mítico también, ¿no? Exacto. Mítico. A través de una figura, de una serie de cosas, va presentando la realidad. A ver, pero a mí me gusta siempre que puntualicemos ciertas cosas. ¿Por qué la plenitud de los tiempos? ¿Por qué? ¿Hay algún momento en que se diga que es la plenitud de los tiempos? Sí, la plenitud de los tiempos es Jesucristo, porque ahí Dios nos ha mostrado lo que es Él verdaderamente. Lo que es Dios, amor total, amor hacia nosotros, y que se manifiesta en su aceptación de la cruz, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación. No, pues yo quiero ahora ser como los protestantes. ¿Hay en la Biblia algún momento en que se diga que eso es la plenitud de los tiempos? Sí, lo dice San Pablo. Lo dice San Pablo. Sí, cuando llegó la plenitud de los tiempos... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, carta a los Gálatas, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Exacto, o sea que está diciendo que es la plenitud de los tiempos y está hablando de la encarnación de Jesucristo, porque si nace de una mujer, es un hombre. Sí, no solamente la encarnación, sino todos los acontecimientos de Jesucristo, sí, desde la encarnación hasta su glorificación. Exacto, es todo un tiempo, que en el fondo es el hecho de la persona. Así es. Porque también dice la bendición del agua, en el bautismo dice, en la plenitud de los tiempos, tu hijo bautizado. O sea, también el hecho del bautismo forma parte de esta plenitud de los tiempos. Sí, todo el hecho de Jesús. Todo el acontecimiento de Cristo. De hecho, también la carta a los hebreos dice
Sí, sí. que de muchas maneras nos ha hablado Dios Últimamente, en el momento culminante, nos habla a través de su Hijo a través de Jesucristo. su Hijo Jesucristo. Es decir que eso está claro para la Escritura, está claro para nosotros, de que es la plenitud de los tiempos. Es decir, para entender la historia de la humanidad, la clave está en Jesucristo. Y sobre todo en su acontecimiento pascual, que el acontecimiento pascual no solamente muerte y resurrección, sino todo el hecho de Jesucristo desde la encarnación, repito, hasta su glorificación, mientras esperamos su venida gloriosa, en su segundo retorno. Por eso ahora, en este momento, estamos viendo lo que se puede llamar los últimos tiempos. ¿Por qué los últimos tiempos? Porque Dios ya ha hablado claramente, ya ha mostrado quién es Él, ya nos ha mostrado cuál es la verdad, y ahora solamente queda una cuestión. Aceptar o rechazar esta verdad, o con Cristo o contra Cristo. Y ahí es donde se juega el destino individual de cada persona y el destino también de las naciones, de los pueblos. Porque una nación que rechaza a Cristo, ya sabemos a dónde va a parar. Lo hemos visto en los regímenes totalitarios, por ejemplo, del siglo pasado, en el nazismo, en el marxismo, donde ha llevado una sociedad sin Dios. Lleva a la destrucción del hombre, a que el hombre no tenga ningún valor y, por tanto, a muerte, mentira y muerte. Esto es lo que pasa cuando alguien rechaza a Cristo. Y hoy en día estamos viviendo una situación, digamos, inédita en la historia de la humanidad. Porque siempre a lo largo de la historia ha habido apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es aquel que rechaza, que habiendo conocido a Cristo, rechaza a Cristo. Eso ha habido siempre a lo largo de toda la historia, siempre ha habido apóstatas y había situaciones en este sentido. Pero lo que estamos viviendo en este momento es que se dé una apostasía generalizada en la mayor parte de los países que eran de tradición cristiana. Es algo inédito en la historia. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ocurren estas cosas? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, a esta situación? ¿Y eso lo explica el libro del Apocalipsis? El libro de Apocalipsis va a dar respuesta, entre otras cosas, a esta situación. Pues entonces interesa. ¿Por qué estamos como estamos? O sea, porque yo entiendo, y todo el mundo creo que puede entender fácilmente, que por el momento culminante se entiende muy bien todo lo anterior, que ha servido de preparación. De preparación. Pero ¿por qué el momento culminante también es importante? ¿O cómo se relaciona al tiempo posterior? Porque ahora ¿qué es lo que queda? Una vez el acontecimiento de Jesucristo, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, nos ha dado su última palabra, ahora al hombre le queda o creo o no cree esa palabra. Y ahí es donde se juega ya el destino, ya no hay otra cosa. Dios no va a hacer más revelaciones, porque ya lo ha hecho todo en Jesucristo. O sea, la relación del momento culminante con todo lo posterior y la sociedad posterior es una relación de respuesta. De respuesta. Porque los anteriores no pudieron dar respuesta a ese bien, acontecimiento. ¿No? O sí, o podían dar respuesta. Podían dar respuesta en el momento en que eran fieles a Dios, en cuanto que estaban preparando, porque Dios se hace un pueblo que ponga a Dios como el único Señor. Hay una alianza, porque el pueblo de Israel surge por una alianza que Dios ha hecho con él. No era pueblo, era un puñado de esclavos. Entonces, el Israel tiene razón de ser porque ha sido elegido por Dios y ahí en el Sinaí ha hecho un pacto, digamos, esponsal con él. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En la medida en que Israel es fiel a Dios y no se va con los ídolos, está preparando el advenimiento de Jesucristo. Ya sabemos cómo Israel, pues, por desgracia, pues, estuvo constantemente en la tentación de volver a los ídolos y al mismo momento de la alianza con el episodio del becerro de oro, y eso va a ser a lo largo de toda la historia, hasta que Dios se vaya preparando, digamos, alguien dispuesto, y hablamos de eso en otra ocasión, alguien dispuesto a acoger a Dios con todo su ser. Es el caso de María, en donde se puede hacer encarnar ya el Hijo de Dios. Por tanto, todo este tiempo, toda la historia de lo que llamamos Antiguo Testamento está en función de este acontecimiento de un pueblo que esté dispuesto a acoger a Cristo. Bien, además vimos que esta revelación de Dios fue progresiva a través del tiempo, ¿verdad? Que no es lo que pensaba el libro del eclesiástico sobre la resurrección, no es lo mismo que se piensa ya con los macabeos, claro, ni con el tiempo de Jesucristo también. Dios se ciñe a la realidad del hombre, que es progresiva, que va poco a poco, no se revela de golpe, porque no podría entenderlo, sino que poco a poco se va manifestando. Ahora, lo que quiere decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación de, digamos, de apostasía
casi generalizada. Tenemos que tener presente cómo ha nacido lo que llamamos la civilización judío-cristiana, la civilización occidental. Esta civilización, que ha llegado a ser, digamos, culminante en toda la historia en la humanidad durante mucho tiempo, ha surgido de la conjunción de dos, o si queremos, de tres grandes corrientes. En primer lugar, la razón, el pensamiento racional, que surge en Grecia, luego la fe judeo-cristiana y el derecho romano. Esta conjunción de estos tres elementos ha dado origen a lo que es la civilización europea occidental, que es mientras la razón y la fe y con ello el derecho han ido de la mano, Europa ha ido progresando moral y culturalmente. De hecho, todo el avance científico, el hecho de por qué ¿por qué surge la ciencia? La ciencia surge desde el convencimiento de que el mundo es racional, de que ha sido creado por Dios con un fin, con un objetivo concreto, que tiene unas leyes que yo puedo conocer, yo puedo examinar, yo puedo interpretar. De hecho, la ciencia ha nacido en Europa, no por casualidad, en un lugar de tradición cristiana. De hecho, las universidades han surgido en la Iglesia, los hospitales, toda la investigación científica ha surgido en la Iglesia. Podemos decir que hasta el siglo XVIII todos los investigadores eran todos cristianos y de hecho utilizaban el latín como lengua científica. Aunque las matemáticas fueron bastante árabes, ¿verdad? Sí, las matemáticas sí, más que de árabes, indias. En la India. India también. Sí. Porque todo el mundo ha visto el libro de Baldor. De Baldor, sí. Sí. En la portada tiene un señor con un turbante, ¿verdad? Sí. Todos los muchachos conocen ese libro. Bueno, sí, no sé si los árabes lo cogieron de la India. Yo es uno de los libros más odiados también. Muy bien. Porque todo lo que presenta son problemas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que ha llegado un momento concreto, podemos situarlo a finales del siglo XIV, 1300 y pico, en que surge en Europa una corriente llamada nominalismo. Bueno, hay un problema filosófico fundamental, que es lo que se llama el problema de los universales. Por ejemplo, esto es una taza, muy bien, pero tazas de muchas clases, de muchas formas. Cuando yo digo taza, yo puedo entender, coger las características propias de lo que es una taza que distingue, por ejemplo, de un vaso, o distingue de un libro, o distingue de una mesa. Yo puedo captar esas características esenciales o no. La esencia. La esencia. O bien simplemente yo puedo ver tazas individuales. Solamente puedo describir esta taza como es, pero nada más. Cada taza tiene su propia peculiaridad. No hay nada común que unifique, no hay ninguna esencia propia de las tazas. Eso es lo que se llama el nominalismo. Tanto los nombres son simplemente, digamos que decían flatus vocis, como decían, un sonido de voz que designa objetos concretos. Esto lo hace sobre todo, por ejemplo, Guillermo de Ockham, es uno de los principales impulsores de esta corriente, para defender la libertad de Dios. ¿Era un monje? Era un monje franciscano, para más señas. Para defender, estudió en la Universidad de Oxford. Para defender sobre todo la libertad de Dios. Dios es libre. Tanto si Dios es libre, puede hacer lo que le dé la gana. No puede estar limitado por ninguna circunstancia. De forma que si Dios mañana dijera que lo que hoy es bueno fuera malo y lo que es malo fuera bueno, sería así. Dios es el que lo determina de todo esto. De hecho, por ejemplo, el Islam es también una religión nominalista, porque Alá es su voluntad omnípoda es la que lo decide todo. Sin embargo, esto no es así, porque es verdad que Dios es plenamente libre, pero Dios es fiel a sí mismo, no puede desmentirse a sí mismo. Exacto. Dios es amor. Por tanto, todo lo que Dios hace está en la línea del amor. Si no, iría en contra de sí mismo. Por eso esto es lo que es la base de lo que llamamos la ley natural. Es decir, siempre habrá cosas que serán siempre buenas y siempre habrá cosas que serán siempre malas. Porque está la naturaleza misma de Dios, que es la que determina la realidad de las cosas. ¿Son buenas o malas en sí mismas? En sí mismas. Bien, todas las civilizaciones antiguas han pensado, por ejemplo, que el asesinato, que el robo, que todo eso es malo. Así es. ¿Verdad? Si vamos al código de Hammurabi y demás, siempre se ha visto que ¿verdad? Toda la civilización ha entendido siempre que hay cosas buenas y cosas malas. Pero el canibalismo, por ejemplo, que está en culturas antiguas, implica el asesinato. O sea, también es así medio... Bien,
Bien, tiene sus... Sí, pero esto que empieza, digamos, con el nominalismo, luego va siguiendo en el pensamiento europeo. Llegamos, por ejemplo, a otro momento importante con Descartes, el que él quiere poner unas bases sólidas para estar seguro de lo que afirma. Entonces yo no puedo hacer ninguna afirmación si no estoy absolutamente convencido de que esto es cierto. Bien, para que algunos comprendan, Descartes, René Descartes. René Descartes. René Descartes. Sí. Bien, él dice, bueno, ¿dónde podré encontrar algo que sea tan evidente que no tengo por ninguna duda? Hombre, yo estoy hablando, estoy pensando. Por tanto, este es un hecho innegable. Yo estoy pensando. Si estoy pensando, significa que existo. Tanto pienso, luego existo. Pero ahí tengo ya una verdad ya evidente, y a partir de ahí yo puedo ir dando pasos seguros, de forma que cada paso que dé esté seguro de que este paso es verdadero y no me equivoque. Entonces ahí puedo llegar a conocer las cosas realmente, verdaderamente. Sin embargo, hoy Descartes se equivoca en algo fundamental. Es decir, que pone en primer lugar el pensamiento. Tanto el pensamiento es anterior a la existencia, lo cual es falso. Porque para poder pensar yo primero tengo que existir, tengo que ser. Si no soy, no podría pensar. El ser está antes del pensamiento. Sin embargo, con Descartes se da un cambio, una transmutación del pensamiento filosófico, porque fundamentalmente en la razón humana quiere descubrir el porqué de las cosas a partir de la realidad. Y así los primeros filósofos lo que preguntan es ¿por qué existe algo? Pero hay una realidad que existe, ¿por qué existe algo? Ahora se pone el sujeto por delante de la realidad. Y ahí entramos en lo que podemos llamar el subjetivismo en la filosofía. Y este subjetivismo es el principio que a lo largo de todo el tiempo está llegando a lo que es actualmente el relativismo, en que es el pensamiento el que predomina sobre la realidad. Lo que estamos viviendo ahora, este relativismo, pensamiento relativista, absoluto, en que no hay verdad, sino que depende todo de mi percepción y de lo que yo opino, tiene su origen precisamente ahí. Que este subjetivismo, para que si alguno quiere entrar en eso, no solo se queda con mi verdad, sino que el subjetivismo crea la realidad. Es el sujeto quien la hace. Niega que haya una existencia de las ideas, sino que es el sujeto quien crea que las ideas. Porque el relativismo no lo niega, están, pero tú tienes tu perspectiva y yo tengo la mía, pero no niega el hecho en sí, la idea. El subjetivismo la niega totalmente. Soy yo quien la creo. Yo quise citar un caso del Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, cita unas palabras pronunciadas de Emmanuel Kant de 1795. Dice lo siguiente: si llegara un día, dice Kant, en el que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él, y el anticristo inauguraría su régimen, aunque breve. A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun habiendo sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado de hecho por el destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final perverso de todas las cosas. Bien, esto lo dice Kant, y esto es la red de lo que está pasando en una sociedad que elimina a Dios de su horizonte. Hemos visto, como decíamos antes, los horrores que se han producido en las civilizaciones que han negado a Dios, como por ejemplo en el marxismo, por ejemplo en el nazismo. ¿A dónde ha llegado? El final perverso de todas las cosas. Pues, ¿qué podemos decir de nuestra sociedad? Estoy citando, hizo un artículo de Juan Manuel de Prada, es un periodista español, que editó en el periódico ABC hace ya varios años, comentando la película Tercer Hombre. No sé si los más jóvenes que nos escuchan conocen esta película. Una película... Creo que no, porque es en blanco y negro. Es en blanco y negro. Pero es una película muy importante. Yo me pongo entre los más jóvenes tampoco. Que relata, está basada en la Viena después de la posguerra. Está dividida en varios sectores, sector americano, inglés, ruso, etc. En el que el protagonista, Holly Martins, va a buscar a un amigo íntimo de la infancia que se ha perdido en aquella ciudad, y después de muchas peripecias logra encontrarlo. Sin embargo, su amigo se llama Harry Lime, es un cínico asesino que se ha enriquecido vendiendo fármacos adulterados, concretamente penicilina en mal estado.
El encuentro entre los dos amigos sucede en el Prater vienés, en la famosa rueda del Prater de Viena, y allí en lo alto, cuando están encima de la rueda, en lo más alto de la rueda, Una noria. de la noria, perdón, Martis le pregunta horrorizado a su amigo, ¿has visto alguna vez a tus víctimas? Dice Harry, leo con la descripción, Harry esboza una sonrisa cínica y dirige con desapego la mirada a la gente que pasea por el parque allá a lo lejos. Dice, ¿víctimas? No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por algunos de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofrecieran $20,000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaces de parar? Y libres de impuesto, amigo mío, libres de impuestos. Hoy es la única manera de ganar dinero. Eso es lo que dice en la película. Y de Prada continúa. Siempre me ha provocado estupor que en una época como la nuestra, que se declara compasiva y ha querido extender los frutos de esta compasión en la defensa, por ejemplo, de los animales, se muestre en cambio tan impiedosa cuando se trata de proteger la vida embrionaria. Lo cual me hace pensar que tales muestras de pretendida humanidad no son sino aspavientos de una época que ha dejado de ser humana. No una época de hombres malvados, sino una época en que los hombres han dejado de serlo, y que para fingir que lo siguen siendo, urden coartadas que anestesien lo que antaño llamábamos conciencia. Y puesto que estas coartadas pretendidamente humanitarias no pueden en realidad serlo, por haberlas urdido quienes ya han dejado de ser hombres, hemos de esforzarnos por penetrar la verdad que se esconde detrás de la cortina de las justificaciones. Y la verdad, descarnada y pestilente, la formulaba Harry Lime. Se llama dinero. Dinero obtenido disparando sobre diminutos puntitos negros. Los últimos avances científicos nos revelan que se pueden sanar vidas sin destruir embriones, pero mientras sigamos considerando esos embriones pelotas de células que ni sienten ni padecen, seguiremos encontrando coartadas que justifiquen su destrucción. Y es que cuando la vida es despojada de su dignidad intrínseca, deja de ser vida. Será respetada mientras nos resulte útil o rentable. Cuando sea más útil o rentable destruirla, lo haremos sin vacilación, no sin antes urdir, por supuesto, una coartada humanitaria. Hasta aquí la cita de Juan Manuel de Prada. No, y es verdad que hoy en día todo se argumenta con la fachada de la compasión, del amor, de la fraternidad. Se quieren. ¿Por qué tenemos que ser tan intolerantes? De la tolerancia. Con personas que en el fondo lo único que están haciendo es amarse. Pero lo malo es que los tolerantes... ¿Qué importa si son del mismo sexo o no? Se aman. Esos llamados tolerantes son absolutamente intolerantes con aquellos que no están de acuerdo con sus ideas. Bien, pasa lo mismo con un viejo que está sufriendo, que uno le ve la cara de sufrimiento. Y hay un montón de gente que está sufriendo por atenderlo a él. Entonces, es justo eso, que una persona pierda su vida atendiendo a uno que definitivamente se va a morir dentro de poco, y verlo sufrir y ver todo eso por allí. ¿Qué es lo mejor para esa persona? Y para el conjunto, para el moribundo, para el que lo cuida, para el hospital, que necesita también dedicar los medios a quien... Algo más rentable. Sí. Exacto. Y también tenemos que pensar en la medicina que se está gastando en esa persona. ¿Cuánto cuesta eso? Vamos a ser un poco más. O sea que es simplemente paliativo, porque no va a mejorar. No va a mejorarlo ya, no va, definitivamente no. Entonces, lo mejor, Todo se mira en motivos económicos y en de utilidad práctica. Pero yo lo que quiero oír es que parece compasión. Sí. Parece una compasión, parece una lógica, parece todo bien. Se está descartando una vida humana como si fuera, yo no sé, un animal o algo así, pero en definitiva es lo mejor que puede pasar. No, hoy en día se trata mejor los animales que los humanos, por desgracia. Así es como está la cosa. Una ley por ahí que un chimpancé va a tener más derechos que un hombre en ciertas circunstancias. Una ley, literalmente, en la ley animalista de España, exacto. Oye, si se te mete una rata en casa y la matas, si además usas un utensilio... Como una escoba o una escoba o tal, y si lo haces en presencia de un menor, si se juntan estos tres elementos, prácticamente puedes tener 24 meses de cárcel. Bien,
Sin que Es de la situación, ¿no? Entonces, Pero elimina la aberración del bestialismo. Ya no es, exacto. ya, No, ya no es punible. Ya no es punible, ya es. Ahora ya es, tú, mientras tú estés de acuerdo y el animal esté de acuerdo, o sea, ¿cómo puede estar un animal de acuerdo? Pero bueno, Consintió. puede consentir. Hoy leía un artículo que dice, bueno, gracias a Dios, la cabra de la legión se salvó de la ley. Se hizo una excepción con ella. Ya. Bueno, la pregunta es, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una frase de un filósofo escocés, Alasdair MacIntyre, que nos pone sobre la pista. Dice, entre Aristóteles... MacIntyre. Eso. Perdón. Dice, entre Aristóteles y Nietzsche no hay término medio. Es decir, o bien aceptamos como Aristóteles que la razón humana es capaz de llegar al conocimiento de realidades metafísicas más allá de la propia experiencia, por medio de la abstracción, de la analogía, puede llegar a conocer, como decíamos antes, lo que es la característica propia de la esencia de lo que es una taza, que lo define la taza y lo distingue de los demás objetos. Entonces podemos entender, podemos dar sentido a las cosas. O bien reducimos la razón al alcance de solamente aquello que podemos experimentar y comprobar. Y entonces estamos llegando a que no podemos hablar de cuestiones generales, sino que tenemos que ceñirnos a cosas concretas y particulares, con lo cual estamos dando paso a lo que es el llamado el pensamiento débil, en que el hombre en este momento no es capaz de formular verdades que todo el mundo pueda entender. Y por tanto estamos llevando un relativismo, viviendo lo que se llama la época postmoderna. Porque la época moderna se ha caracterizado por la preeminencia de la razón, decíamos, sobre la fe. Así como en la mal dicha Edad Media la razón y la fe iban de la mano, en la Edad Moderna la fe se deja a un lado y el hombre se centra sobre todo en la razón que intenta dar explicación de todo lo que acontece. Pero nos hemos dado cuenta de que la razón sola no nos da la explicación de todo lo que ocurre. De hecho, la razón ha creado sus monstruos, como son las ideologías del siglo pasado, 2 guerras tremendas mundiales, todo esto. Y ha mostrado su limitación. Su limitación. De forma que en este momento ya el hombre postmoderno ya no confía en la razón. Y abandonó la fe y ahora se quedó y ahora ya no confía en la razón. Se ha quedado sin fe y sin razón. Estamos viviendo un mundo post-racional, un mundo en el que predomina es el sentimiento, es el deseo propio de cada uno, es, digamos, el interés, podemos decirlo de alguna manera, perdón la expresión, el capricho predomina sobre la realidad. Predomina el hedonismo, el placer. Bien. Lo que me apetece, o lo que no me apetece, lo que me gusta, no me gusta. Bien, hay personas, ¿verdad?, que pudieran pensar que esto de hablar de estos filósofos y demás están muy lejos de nosotros, pero por ejemplo del pensamiento débil, para poner un ejemplo, como usted decía, el pensamiento débil, que tendríamos que explicar aquí qué es el pensamiento débil, porque a qué se refiere. Sí. Hay un exponente ahora mismo vivo todavía que está por ahí, Gianni Battimo, Sí, Battimo es el que sí da nombre a esta. Pero el pensamiento débil simplemente que el hombre no puede llegar a conclusiones verdaderas, simplemente tiene que limitarse a lo no se puede conocer. No se puede conocer. No se puede conocer la verdad. Es también llamado pensamiento líquido. También sí. Ahora, sabemos qué es lo que pasa cuando una sociedad abandona los conceptos metafísicos, aquello que está por encima de nuestra experiencia, que son las realidades más fundamentales de nuestra vida. Es decir, yo quién soy, por qué existo, por qué vivo, por qué muero. Eso yo no lo puedo conocer limitando únicamente lo que puedo comprobar, lo que puedo experimentar. De hecho, ese es el principio de la filosofía. Es el principio de la filosofía, sí. O sea, si descartamos la filosofía, entonces, de hecho, hay países que se están descartando el dar la filosofía como materia. Se está abandonando, sí. Ya decía un famoso científico, Stephen Hawking, que la filosofía ha muerto. Bueno, la filosofía no ha muerto ni puede morir, porque la filosofía es innata al ser humano, porque el hombre siempre se pregunta. ¿Murió él? Sí. Murió Hawking. Sí, murió. Bueno, entonces, ha muerto medio año. Sabemos qué pasa cuando una sociedad abandona a Dios. Lo hemos visto en la Torre de Babel. Cuando se cierra el horizonte, cuando se cierra la perspectiva trascendente y solamente queda esta tierra, y sabemos lo que pasa. En las sociedades que han abandonado a Dios, qué es lo que está ocurriendo. Entonces,
yo por ir recuperando, de todo esto que estamos hablando, ¿habla el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis? Hablar de todo eso. Estamos ahora preparando un poco Pero yo quería algo para que la gente... un poco ¿De dónde nace el libro? Hablo textualmente, autor, tiempo, situación. De eso hablaremos en concreto cuando entremos en el libro. Yo quería hablar ahora. No, bueno, es que antes hay que preparar una cosa, porque ver, para entender lo que estamos viviendo ahora en este momento en nuestra sociedad y cómo este libro va a dar una respuesta a esta realidad. ¿Estamos viendo cuál es la realidad? Me quiero... Sí. Porque nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es el futuro previsible, posible de este mundo, digamos, cristiano que está abandonando a Dios? ¿Cuál es el futuro? Este futuro. Lo podemos entender porque hay un precedente histórico y que además es palabra de Dios. Tenemos que hablar del profeta Jeremías, que es de máxima actualidad. El profeta Jeremías, que está viviendo en un momento en que el reino, el pueblo elegido, en este caso el reino de Judá, porque la parte de Israel ya ha desaparecido, está abandonando a Dios y está volviéndose de cara a los ídolos. Y el profeta constantemente está llamando a este pueblo a conversión. Pero a pesar, un pueblo que él dirá, era un pueblo sabio para lo malo, pero ignorante para el bien, que no conoce a Dios. Y a pesar de sus esfuerzos de todas las llamadas, este pueblo no lo aceptará, llamándolo de derrotista, traidor, agorero de desgracias. ¿Cuál es el final de este pueblo? Pues que fue el destierro, la destrucción de Jerusalén y el destierro. Y en este destierro ya hablamos anteriormente que fue un momento de purificación muy importante para el pueblo de Judá y que realmente este pueblo, después de un duro destierro de 72 años, volvió transformado. Y hubo, digamos, una curación de urgencia que hizo Dios con este pueblo. No es que Dios aplique ese castigo, sino que es una consecuencia de la propia política que llevó el pueblo de Judá. Entonces, ¿qué decir de la Europa, llamamos Europa, o el mundo occidental cristiano, que de alguna manera no fue la cuna, pero sí donde el cristianismo se desarrolló, donde se extendió al mundo entero, donde la civilización cristiana ha dado origen a todo lo que es la democracia, porque la democracia viene del cristianismo. Si el cristianismo no se entendería la democracia, no se entendería el avance científico, no se entendería todos estos digamos, logros que estamos viviendo ahora, que la Revolución Francesa se apropió, pero que vienen del cristianismo. ¿Qué decir cuando está este pueblo, digamos, de alguna forma elegida por Dios para presentar la verdad de la fe al mundo entero, ahora está abandonando la fe? Y a pesar de las reiteradas advertencias de los profetas de nuestro tiempo, vamos a poner, por ejemplo, una Teresa de Calcuta, un Juan Pablo II, un Benedicto XVI, que están constantemente llamando al pueblo a la verdad, al volver a Dios, porque si no volvemos a Dios, el mundo no tiene futuro. ¿Cuál es el destino que le espera? Habrá también una especie de exilio, de destierro, porque los indemos van en esa situación. Europa, el mundo occidental, está perdiendo la natalidad, no tiene hijos, está siendo invadido, digamos así, por otras corrientes ajenas. No sabemos lo que pueda pasar. Esperemos que no tenga que llegarse a esta situación, pero porque construir el paraíso en la tierra ya sabemos que es imposible, que lo que lleva es justamente a todo lo contrario. Entonces, ¿qué esperanza nos queda ante esta realidad? Pues bueno, la esperanza siempre la lleva a Dios, porque Dios es el que lleva la historia. Y en estas circunstancias Dios siempre ha suscitado los santos. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando la crisis del mundo antiguo, con las llamadas invasiones bárbaras, que no era invasión porque ya estaban dentro, bueno, sucedió, por ejemplo, un Benito de Nursia, que fue el que salvó la cultura occidental y a través de él hubo un renacimiento cultural que es el origen de toda la civilización europea. En otros momentos difíciles para la Iglesia, cuando el dinero parecía que iba a ahogar a la Iglesia, apareció un Francisco de Asís, un Domingo de Guzmán, donde hacen presente lo que es el Evangelio vivido en radicalidad. En el momento, por ejemplo, de la crisis del mundo moderno, que se juntó también con la mal llamada Reforma Protestante, Dios suscitó también santos, como un Ignacio de Loyola, un Felipe Neri, un San Juan de la Cruz, una Teresa de Calcuta, Teresa de Ávila, etcétera, etcétera. Carlos Borromeo. Carlos Borromeo, mucho decir. Los santos son siempre la palabra que Dios pone en estos momentos de dudas, en estos momentos de crisis.
Y por tanto no tenemos que olvidar que es Dios el que lleva la historia. Padre, una cosa. ¿Por qué no le hicieron caso a Jeremías? No le hicieron caso a Jeremías por una razón muy simple. En una situación similar, un siglo antes, cuando los asirios estaban amenazando Jerusalén, el profeta Jeremías invita al rey a confiar en Dios, no a fiarse de las alianzas con Egipto y con los pueblos, sino a poner su confianza en Dios. Y esta vez este rey, en aquel momento era Ezequías, un rey piadoso, se fía de Dios, se apoya en Dios. Y Dios liberó a Israel de la destrucción, de forma que el ejército asirio tuvo que abandonar el campo y tuvo que salir. Y porque entonces el pueblo está convencido de que Dios es su protector, que ahí está el templo de Dios y por tanto no va a pasarle nada malo. Ahora, en este momento, el pueblo está confiando en esta misma situación. Aquí es el templo de Yahvé, no puede pasar nada malo, pero Jeremías está diciendo, cuidado, no es el templo de Yahvé, es vuestra fidelidad al Señor lo que preserva. Por tanto, por mucho que esté el templo, si vosotros no sois fieles al Señor, esto va a ir al desastre. Y de hecho, así sucede, el otro profeta, más o menos contemporáneo, que es Ezequiel, verá cómo la gloria de Dios abandona el templo y este templo es destruido. Sí, pero yo quiero, para poder mirar la realidad de ahora, Jeremías tenía competencia. Sí, están los falsos profetas que hablaban a la gente lo que la gente quería oír. Exacto. Ahí tenemos el caso de Ananías. Recordemos el caso importante cuando Jeremías ha recibido una palabra de Dios y se presenta en el pueblo con un yugo de madera. Dice, así iréis al destierro si no os convertís al Señor. Entonces viene Ananías, le coge el yugo, lo rompe y dice, así habla el Señor, como yo he roto este yugo, así yo romperé la tal. Y todo el mundo le aplaude, claro, porque lo que quieren oír es eso. Entonces aparecen siempre los falsos profetas que hablan en su nombre y halagan al pueblo, dicen lo que el pueblo quiere oír. Mientras que el verdadero profeta dice la verdad que a veces es dura. Por eso el Señor le dirá después a Jeremías, ¿qué ha pasado? ¿Te han roto el yugo de madera? Pues mañana presente con un yugo de hierro. O sea, no habéis escrito yugo de madera, con yugo de hierro iréis. Lo que pasa es que ahora también tenemos falsos profetas. Es lo de siempre. Es el caso. Es el caso de siempre. Pues lamentablemente aquí nos vamos. Sí, yo quiero decir una cosa para terminar de esto, que no olvidemos una cosa, que Dios es el que lleva la historia y la última palabra la tiene Él. Por tanto, aunque haya que... Yo escribí una vez un libro titulado Requiem por Europa, que había que la trayectoria que lleva a Europa va hacia el desastre. Pero, sin embargo, Dios es el que lleva la historia y podrá haber mucho sufrimiento, pero la última palabra la tiene Él. Eso es lo que habla el Apocalipsis. Precisamente habla de que la última palabra de la historia, a pesar de todos los problemas, los fracasos que hay allí, la lleva Dios. Y quiero terminar con una cita de J.R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, en que en cierta ocasión le preguntaron qué es lo que él escribía. Dice, yo estoy escribiendo cuentos de hadas para adultos. Y explicaba lo que era un cuento de hadas, una de sus cartas. ¿Qué es un cuento de hadas? Cuento de hadas es donde se presenta la lucha entre el bien y el mal, donde aparece que el mal domina, el mal es poderosísimo y que el mal va correctamente a vencer. Por ejemplo, pongamos un caso, La Bella Durmiente, donde la madrastra envidiosa le pone la manzana, pero cuando parece que ya ha triunfado el mal, hay un momento que hay un cambio total, hay un cambio brusco, lo que Tolkien llama la eucatástrofe, la buena catástrofe. Entonces aparece el príncipe encantado que con un beso es lo que dice Disney, pero el cuento original dice que el príncipe encantado la toma en sus brazos, la carga sobre sí, y al cargarla sobre sí, la manzana que tiene en la boca salta y entonces recupera la salud. La carga sobre sí, como a Cristo que carga sobre sus hombros, carga la oveja perdida. Ese es el cuento original. Bueno, pero el caso es decir que cuentos de hadas es un cuento de hadas, ¿no? Pues como todos los cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas, ¿son realidad o no son realidad? ¿Ha habido alguna vez alguna eucatástrofe en la historia en que parece que el mal haya dominado y sin embargo en un momento, en el último instante ha habido un cambio total
de perspectiva. A ver, Jordi. No, yo sé por dónde va. A ver, Jordi. No, eso te toca a ti. Dilo tú, que a mí me da risa. La mayor catástrofe que hemos tenido en la humanidad definitivamente es la resurrección de Jesucristo. Esa es la realidad. Siempre Dios tiene la última palabra y cuando parece que el mal ha dominado, no. La última palabra tiene Dios, y la tiene el bien, la tiene la resurrección, la tiene la victoria, porque Jesús dirá a sus discípulos: mirad, en el mundo tendréis persecución, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y la victoria ya está conseguida, la ha conseguido Jesucristo. Claro que habrá mucho sufrimiento, mucho dolor, en que nosotros estamos llamados, en nuestra sociedad, en este momento, nosotros estamos llamados, si hace falta, al martirio, es decir, a dar la vida por la verdad, porque eso es lo que lleva al mundo a la salvación. Y termino con esto. Quizá en un mundo, a la gente hay que, para llegar a la salvación, Jesucristo anuncia el Evangelio. Pero hoy en día el anuncio del Evangelio muchas veces no es acogido porque la gente tiene el oído cerrado y no escucha. Tiene otras voces. Falsos profetas. Falsos profetas. Tampoco sirve muchas veces el ejemplo de la vida cristiana, como ocurría en la antigüedad. La gente veía y mirad cómo se aman y se convertían. Porque hoy vienen los ejemplos y la gente se ríe de eso y nos dice que son exagerados, que eso no hay para tanto y demás. Fanáticos y todas estas cosas. Pues bien, en un mundo apóstata, quizá la única forma de convertir a este mundo apóstata es con la sangre. Entonces, pero sepamos que, repito, la victoria está ya conseguida en Jesucristo. Muy bien, ahí lo dejamos con fuertes declaraciones. Sí. Bueno, de esto va a hablar el Apocalipsis. Ok. Hemos empezado el Apocalipsis, pero no me han dejado entrar en el Apocalipsis, ni tan siquiera en el autor. Así que ya sabemos lo que viene la semana próxima, que esperamos que estén aquí, así como todos nosotros, si Dios lo permite. Así es. Buena semana, nos vemos la próxima. Sigan comentando, dando like y, como dicen por ahí, a la campanita. La campanita, suscribiéndose a la campanita. Muy bien.